Si disfrutamos de la vida es porque hemos nacido con la senda del placer grabada en nuestros cerebros primitivos. Esta senda del placer está controlada por otro neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina nos dice cuándo no lo estamos pasando bien y guarda un registro de las experiencias placenteras para que tengamos ganas de repetirlas. La dopamina le dice a nuestros cerebros que el sexo es divertido, que ir de compras nos hace sentir bien y que correr riesgos nos estimula. Gracias a la dopamina nos reproducimos, experimentamos con una gran variedad de alimentos y exploramos nuevas fronteras. Pero algunas personas desarrollan una adicción tan fuerte a la dopamina que hacen cualquier cosa para activar ese botón del placer. El sexo, el juego, las drogas o las compras se apoderan de sus vidas. Como el monstruo de Frankenstein, el deseo se crea su propia vida. Pienso en esos años en los que había desarrollado un sentido increíble de la arrogancia y una fe increíble en mi propio juicio. Creía que podía hacer cualquier cosa. Me creía un superhombre. Hace 10 años, Greg Sirotto era un directivo de éxito de una emisora de radio de Filadelfia con un sueldo de 6 cifras, una esposa y una hija. Además, fumaba marihuana y experimentaba con drogas más duras como la cocaína. Greg era el típico personaje al que le gustaba asumir riesgos. Le gustaba vivir en el filo, poniendo siempre su suerte a prueba. Se creía invencible. Bueno, en el peor momento sentí literalmente que había llegado hasta el borde de un edificio de 4 o 5 pisos y que antes de chocar contra el suelo debía pensar algo. La tentación y el orgullo llevaron a Greg a las mismísimas puertas del infierno. Hemos pasado las afueras y estamos llegando al centro de Filadelfia. Ahora estamos al oeste de la ciudad. Estamos muy cerca de la zona por la que yo me movía, la zona donde hacía lo que hacía, donde compraba y me colgaba. En marzo de 1991, Greg encontró finalmente lo que buscaba, crack. Con tan solo una dosis se vio sumido en una adicción de casi 3 años. Abandonó a su familia, perdió el empleo, comenzó a vivir de la beneficencia y vendió el coche para comprar droga. Ahí está la casa en la que compraba, donde pasé muchas horas, incluso días. Ahora ya veis que está todo tapiado. Este es un vecindario de clase media. Es decir, que aquí vive gente normal. No creo que se pueda describir como un gueto o un suburbio. Normalmente fumaba en el coche hasta que me dejaron entrar en la casa. En aquel entonces daba vueltas y más vueltas a la manzana durante toda la noche. Compraba, fumaba, me paraba a un lado, daba vueltas completamente colgado hasta que se me pasaba, me paraba y volvía a fumar. Pero un cuelgue sucedía a otro y este a otro. Greg estaba perdiendo el control de su vida. Había adelgazado y empezaba a creer que podía perder la vida. No conseguía que las piernas dejasen de temblarme. Y, bueno, cuando se me acabó el dinero, comencé a relacionarme con todos los escalafones más bajos del mundo de la droga. Y ahí sentí que se me acababa el tiempo. Encontré una foto mía hecha por un fotógrafo profesional al que me había llevado mi madre. Y me causó un gran efecto, porque en esa foto se veía en mí la inocencia. Era muy pequeño, debía de tener unos 5 años. Sentí las esperanzas que mi madre había puesto en mí, como si recordara el día y ella estuviera al otro lado de la cámara, y eso me hizo recordar los valores con los que me había criado y las esperanzas que tenía para mí. Y eso me hizo sentir que aquel niño se había corrompido en el hombre que ahora era. En fin, sentí que quería cambiar, hizo que me sintiera un poco avergonzado. Cuéntame cómo te han ido las cosas en los últimos días. Pues me han ido muy bien. Estupendo. Greg encontró el camino en el Centro de Investigación del Tratamiento de la Universidad de Pensilvania.
Allí conoció a la psicóloga Anna Rose Childress, que estudia y trata las adicciones humanas. Me sorprende cómo vuelvo al pasado. Básicamente, tenemos magníficamente conservados los circuitos de recompensa que con la evolución han mejorado para ayudarnos a que disfrutemos con la comida y que podamos comer todos los días para sobrevivir como especie. Somos muy sensibles a los estímulos sexuales y no solo necesitamos el placer de la interacción sexual, necesitamos también ser capaces de reconocer las señales para volver con nuestro compañero y poder reproducirnos con éxito. Tenemos ese sistema de circuitos muy bien conservado. Si aparecen las drogas y se abusa de ellas, se provoca un cortocircuito en el sistema. Cuando era joven y sentía la tentación, me lanzaba por ella. La primera vez que estuve en el Centro de Investigación del Tratamiento de la Universidad de Pensilvania, literalmente no tenía la menor idea de que existía una diferencia entre pensar las cosas y hacerlas. Pensaba que era lo mismo. Pensaba que si sentía el deseo, simplemente tenía que actuar, que sentir era lo mismo que actuar. Y he trabajado sobre ese aspecto, en separar esas dos cosas, que pensar algo y hacerlo es distinto, que no es lo mismo. Actualmente, Greg no toma nada más fuerte que una taza de café. Lleva 6 años limpio y ha dirigido sus energías a escribir un libro sobre su vida en el lado salvaje. El motor del coche zumba y desprende calor en una tarde de febrero de 1998. El cielo está gris y cubierto de nubes bajas que traen lluvia. He aparcado junto a un grupo de casas adosadas de 3 pisos. He venido a repasar mis recuerdos frente a los duros ladrillos de la realidad. Aparto la mirada, pero vuelvo a mirar, como un examante que ve sin ser observado. Tras 4 interminables años de abstinencia, mi cuerpo todavía se prepara para fumar crack. Libera anticipadamente una pequeña dosis de dopamina, el estimulante interno que inundaba mi sistema cuando fumaba. El estómago se me contrae y la respiración se vuelve rápida y poco profunda. He sentido esta sensación cientos de veces cuando me acercaba a esta casa o a otras similares. Cuanto más me acercaba a mi objetivo, más se me contraía el estómago. Sentía un hormigueo en la ingle y las manos me temblaban imperceptiblemente. La historia de Greg nos muestra que las semillas del pecado pueden estar en nuestros genes o en nuestro cerebro. Pero todavía nos queda la facultad de escoger nuestro camino en la vida. Alguna gente piensa, si la adicción es genética, eso significa que tenemos una excusa, por lo tanto no harán nada para evitarla. Yo veo las cosas de otra manera. A mi modo de ver, si una persona sabe que tiene una disposición genética hacia una adicción, es motivo más que suficiente para que no se inicie en el consumo de esa sustancia. Y si lo hace, para que ponga un interés mayor en dejarla, asumiendo que tiene una personalidad adictiva.